Recordando las ecuaciones diferenciales aptas, debe de tener la siguiente forma: m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y es igual a 0. Y si tiene la propiedad que la derivada parcial de m con respecto a y es la misma que la derivada parcial de n con respecto a x, se dice que es una ecuación diferencial exacta. Y para resolverlo tenemos dos métodos. Se diferencian en que en el primer método integramos parcialmente con respecto a x y derivamos con respecto a y, mientras que en el segundo método integramos parcialmente con respecto a y derivamos con respecto a x. Son muy parecidos, dan el mismo resultado. Ahora, es posible que dicha ecuación diferencial no sea exacta. Cuando no es exacta, podemos encontrar una función μ, tal que al multiplicarla por la ecuación diferencial, esta se vuelva exacta. A esa función μ lo vamos a llamar como factor integrante. Y tenemos tres casos. El primer caso es que μ sea una función en términos de x. El segundo caso es que μ sea una función en términos de y. Y el tercer caso es que μ sea una función en términos de x y y. Para cada uno de estos casos tenemos unas fórmulas. Solamente veremos el primer caso y el segundo caso. El tercer caso involucra resolver una ecuación diferencial parcial, algo que aún no hemos visto. Es por eso que vemos el primero y el segundo. El primer caso es la siguiente fórmula. La diferencial de μ con respecto a x es igual a m de y. Esto significa que es la derivada parcial de m con respecto a y, menos n de x, derivada parcial de n con respecto a x, todo dividido entre n, que multiplica μ. Este término tiene que quedar todo en términos de x. Si no es así, podemos aplicar el segundo caso, que tenemos la derivada parcial de x menos la derivada parcial de m con respecto a y sobre m. Aquí todo me debe de quedar en términos de y. Y si no es ninguno de los dos, entonces debemos de buscar otro método de solución. Veamos este ejemplo. Resuelva la ecuación diferencial xy diferencial de x más 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20 diferencial de y es igual a 0. Si aprecian, se dan cuenta que esta no es de variables separables. ¿Por qué? Porque aquí yo no puedo factorizar. Como no puedo factorizar, variables separables no es. Tampoco es una ecuación diferencial homogénea. Esta expresión es de grado 2, esta expresión es de grado 0. Como son diferentes, tampoco es homogénea. Entonces, la única posibilidad que tenemos por el momento es resolver mediante la ecuación diferencial exacta. Para ello, debo de demostrar que las derivadas parciales sean iguales, la de m con respecto a y la de n con respecto a x. Entonces, tenemos que identificar que tenga esta forma, y si la tiene, función por dx, función con dy, y está igualado a 0. ¿Quién es m? M es aquella función que acompaña la diferencial de x, que es xy. Y n es aquella función que acompaña a la diferencial de y, que es 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Ahora vamos a calcular las derivadas parciales. Derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a la derivada parcial con respecto a y de xy. En este caso, x es una constante, puede salir de la derivada, y derivada de y daría 1, y 1 por x es x. Ahora calculamos la derivada parcial con respecto a x. ¿De quién? De n. Derivada de 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Como es con respecto a x, la derivada de 2x cuadrada me da 4x.
3y cuadrada. En este caso no hay ninguna x, significa que este término se va a tomar como una constante. Y derivada de una constante, 0. Derivada de una constante, 0, quedando solamente 4x. Si se dan cuenta, son diferentes. Y como son diferentes, no es exacta. No puedo aplicar el método. Entonces debo de buscar un factor integrante. Vamos a aplicar el primer caso del factor integrante, cuya fórmula es la siguiente. La diferencial de mu sobre la diferencial de x va a ser igual a la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre n que multiplica mu. Sustituimos. La derivada parcial de m me quedó como x menos la derivada parcial de n me quedó como 4x y n es 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Como estoy aplicando el caso número 1, significa que todo me debe de quedar en términos de x. Y hay un problema, esta y cuadrada. No hay forma de que yo la pueda eliminar. Y como no puedo eliminar esa y cuadrada, entonces no puedo aplicar el caso 1. Ahora aplico el segundo caso. La fórmula es la siguiente. La diferencial de mu sobre la diferencial de y es igual a la derivada parcial con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y sobre el valor de m que multiplica a mu. Sustituimos la derivada parcial de n con respecto a x, nos quedó como 4x. La derivada parcial de m con respecto a y nos quedó como x. Y m es xy. Entonces, al sustituir, tenemos lo siguiente. Como es el segundo caso, todo me debe de quedar en términos de y. Todo en términos de y. Puedo simplificar. 4x menos x me queda como 3x. Y inicio a despejar. Mu, que estaba multiplicando, pasó dividiendo. Y la diferencial de y, como estaba dividiendo, pasó multiplicando. De aquí podemos eliminar las x, quedando la siguiente forma. 10 mu sobre mu es igual a 3 sobre y por la diferencial de y. Y si dan cuenta, todo me quedó en términos de y. Entonces, como sí se pudo, debo de resolver esta ecuación diferencial. La integral de d mu sobre mu es logaritmo de mu y la integral de 3 sobre y por diferencial de y es 3 logaritmo de y, lo cual el 3 puede pasar como un exponente. Y de aquí vemos que mu tiene que ser igual a y cúbica. Significa que si yo multiplico a toda la ecuación diferencial por y cúbica, entonces ya se vuelve una ecuación diferencial exacta. Veamos. Esta es la ecuación diferencial que tenía inicialmente y la estoy multiplicando por y cúbica a toda la ecuación. Entonces nos queda x por y cuarta más, y aquí y cúbica multiplica cada uno de esos términos. 2x cuadrada que multiplica y cúbica, más 3y cuadrada por y cúbica nos da y quinta, menos 20y cúbica, diferencial de y. Y si yo multiplico y cúbica por 0, sigue siendo 0. Y ahora identificamos, m sería x por y cúbica y n sería 2x cuadrada por y cúbica más 3 por y a la quinta menos 20y cúbica. Y entonces vamos a comprobar si realmente ya es una ecuación diferencial exacta. Derivada de m con respecto a y. X es una constante, puede salir. Derivada de y cuártica nos queda como 4y cúbica. Calculando la derivada parcial de n con respecto a x, tenemos la derivada de 2x cuadrada por y cúbica más 3y quinta menos 20y cúbica. En este caso, y cúbica es una constante, puede salir de la derivada. Derivada de 2x cuadrada nos queda como 4x. Aquí, 3y quinta no tiene ninguna x, significa que es una constante.
y la derivada de una constante da 0. Y la derivada de menos 20y cúbica también da 0. Por lo tanto, tenemos que el resultado es 4x por y cúbica. Y si nos damos cuenta, las derivadas parciales de m con respecto a y es la misma que la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Y ya que descubrimos que es exacta, tenemos que aplicar todo el método de solución. Pero, pues eso lo hacen ustedes. Aquí tenemos otro ejemplo. Resuelva la ecuación diferencial 3xy más y cuadrada por la diferencial de x más x cuadrada más xy diferencial de y. Esto es igual a 0. Vemos que tiene la forma una función de x, y que multiplica la diferencial de x más una función de x, y que multiplica la diferencial de y está igualada a 0. Identificamos m es quien acompaña la diferencial de x, 3xy más y cuadrada. N es quien acompaña a la diferencial de y, x cuadrada más xy. Si nosotros calculamos sus derivadas parciales, en este caso de m con respecto a y, 3x es una constante, puede salir. Derivada de y es 1 y 1 por 3x sigue siendo 3x. Derivada de y cuadrada nos da 2y. Y ahora calculamos la derivada de n con respecto a x. La derivada de x cuadrada es 2x. Y es una constante, puede salir. La derivada de x es 1 y 1 por y, y. Y como nos damos cuenta, las derivadas parciales son diferentes. Por lo tanto, la ecuación diferencial no es exacta, pero tal vez pueda hacerlo. Para ello, vamos a buscar un factor integrante. Vamos a comenzar con el primer caso. Aquí tenemos la fórmula. Solamente sustituimos. Nos queda como la diferencial de mu sobre la diferencial de x. Va a ser igual a la derivada de m con respecto a y, que nos quedó como 3x más 2y. Menos la derivada de n con respecto a x, que nos quedó como 2x más y, sobre el valor de n, que es x cuadrada más xy. Aquí lo tenemos sustituidos. Podemos simplificar. Nos queda 3x más 2y menos 2x menos y. 3x menos 2x nos queda como x. 2y menos y nos queda como y. Y en el denominador se puede factorizar. El factor común es x. X que multiplica a x más y. X por x, x cuadrada. Y x por y, xy. Y también una vez despejamos la diferencial de x, como está dividiendo, pasa multiplicando. Mientras que mu, como estaba multiplicando, pasó dividiendo. De aquí vemos que se puede eliminar x más y, quedando la expresión de la siguiente forma. Y si se dan cuenta, sí es el caso 1. ¿Por qué? Porque la función nos quedó puramente en términos de x. Por lo tanto, integramos. La integral de mu sobre mu es logaritmo de mu. La integral de dx sobre x es logaritmo de x. Y de aquí vemos que mu es igual a x. Ya que encontré el factor integrante, voy a multiplicar a la ecuación diferencial por x, quedando de la siguiente forma. 3x por x cuadrada por y, más xy cuadrada. X por x cuadrada nos da x cúbica, más x por x cuadrada que multiplica y, diferencial de y. Y esto sigue siendo igual a 0. Y nuevamente identifico si es exacta. Identificamos m, que sería 3x cuadrada y más xy cuadrada, que corresponde a la diferencial de x. Y x cúbica más x cuadrada y, que corresponde a la diferencial de y. Calculamos las derivadas parciales de m con respecto a y. 3x cuadrada es una constante, puede salir. Derivada de y
es 1 y 1 por 3x cuadrada sigue siendo 3x cuadrada. Más x es una constante. Puede salir derivada de y cuadrada. Nos queda como 2y. 2y. Y hacemos lo mismo con n. Pero derivando con respecto a x. Derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Y la derivada de x cuadrada y es una constante, puede salir. Derivada de x cuadrada es 2x. Como vemos, son iguales. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Y para resolverla ya podemos aplicar los métodos que se vio en los videos anteriores. Solamente aquí calculamos los factores integrantes, que se trata de alguna función de tal forma que una ecuación diferencial se pueda volver exacta. Aquí tienen unos ejercicios para que puedan resolver. Van a determinar si la ecuación diferencial es exacta y si no lo es, van a encontrar un factor integrante adecuado y después la resuelven. Nos vemos en el siguiente video.